La noticia cayó como una bomba en la industria musical y en todo el planeta. Ozzy Osbourne ha fallecido. El legendario, príncipe de las tinieblas, la figura inmortal del heavy metal, cerró sus ojos para siempre a los 76 años de edad, dejando detrás de sí un legado imponente, y un silencio sepulcral cargado de misterio. Pero lo más impactante no fue solo su partida, fue lo que su esposa, Sharon Osbourne, dijo entre lágrimas en su funeral. Desde muy temprano, los medios del mundo se volcaron a cubrir la noticia. En Londres, Nueva York, Los Ángeles y hasta en países como Japón o Brasil, miles de fans se congregaron para rendir homenaje a su ídolo. Murales, velas, guitarras, fotos y carteles con frases como "Gracias por todo, Ozzy", inundaban las calles. Pero mientras los fans lloraban con devoción, algo extraño se gestaba en el entorno más íntimo del cantante. Sharon Osbourne apareció frente a las cámaras con el rostro desencajado. No se trataba solo del dolor de una viuda. Había algo más, una tensión contenida, un temblor en las manos, una mirada que gritaba que no solo había muerto un hombre, sino que una verdad insoportable estaba por salir a la luz. Y fue ahí, en medio de coronas negras, guitarras silenciosas y una multitud de celebridades vestidas de luto, que Sharon soltó una frase que congeló a todos. Ozzy no solo murió con dolor, murió con un secreto que jamás quiso revelar en vida. Pero ya no puedo callarlo más. ¿Qué estaba diciendo Sharon? ¿Qué verdad escondía Ozzy Osbourne? ¿Acaso se trataba de algo que podría manchar su legado? La prensa se volvió loca. La ceremonia privada, que solo incluía a los hijos del cantante, viejos compañeros de Black Sabbath, y unos cuantos amigos cercanos, se convirtió en el centro de atención de millones de personas conectadas en directo. BBC, CNN, TMZ, Rolling Stone y hasta medios en español como Televisa y Univisión, interrumpieron su programación habitual. Las redes sociales estallaron con hashtags como #Adiós Ozzy, #Funeral de Ozzy, y uno más inquietante. #El secreto de Ozzy. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que Sharon tenía en su poder una carta escrita por el propio Ozzy días antes de morir, un documento que según fuentes cercanas, revelaba una verdad tan devastadora que ni siquiera sus hijos conocían. Mientras el cuerpo del ícono era trasladado al lugar de descanso final en una urna personalizada con sus símbolos más representativos, una cruz negra, murciélagos dorados y la palabra "Immortal", los rumores empezaron a explotar como pólvora. Algunos aseguraban que Ozzy había sido traicionado por alguien cercano. Otros hablaban de una enfermedad incurable que nunca se hizo pública. Y los más oscuros insinuaban que él mismo había querido poner fin a su vida en medio del dolor físico y mental que venía sufriendo. Lo cierto es que la salud de Ozzy se había deteriorado gravemente los últimos años. Parkinson, caídas, operaciones delicadas y una depresión profunda que lo había mantenido casi en silencio. Pero nadie imaginaba que en medio de ese sufrimiento, también cargaba con una verdad que nunca se atrevió a pronunciar. Los hijos del cantante, Jack y Kelly Osbourne, fueron vistos completamente devastados. Kelly no paraba de llorar y en un momento se le escuchó decir: "Mi padre no merecía morir con eso en el corazón". Los fans también lo notaron. Algo no encajaba. Este no era un funeral ordinario. No se sentía como una despedida, se sentía como el comienzo de una tormenta. El ataúd fue llevado entre guitarras eléctricas colgadas en señal de luto, y un extracto instrumental de "Dreamer" sonaba de fondo. La atmósfera era tan emotiva que incluso Zakk Wylde, guitarrista de toda la vida de Ozzy, rompió en llanto frente a todos. Pero fue el momento en que Sharon tomó el micrófono, justo antes de iniciar la misa privada, lo que paralizó al mundo. Con voz quebrada, mirada fija en el ataúd, y los ojos bañados en lágrimas, dijo: "Durante años me suplicó que nunca contara esto. Pero Ozzy merece irse con la verdad. Y ustedes merecen saber quién fue realmente". Y ahí terminó el capítulo, no su discurso, sino el capítulo emocional que los fans habían creído conocer. La ceremonia siguió, pero el ambiente ya no era de simple dolor, sino de angustia, de tensión, de algo que estaba por explotar. ¿Qué iba a revelar Sharon? ¿Quién más sabía la verdad? ¿Por qué ocultarla tantos años? El funeral más oscuro del rock apenas comenzaba, y el legado de Ozzy Osbourne estaba a punto de reescribirse con tinta roja, lágrimas y una verdad que jamás imaginaste escuchar. Lo que nadie sabía de Ozzy, está a punto de salir a la luz. Esa fue la frase exacta, dicha por una Sharon Osbourne rota, temblorosa y frente a todo el mundo, que cambió el tono del funeral de leyenda, a una verdadera bomba mediática mundial.
La escena fue escalofriante. Sharon de pie, sola, con el ataúd de Ozzy Osbourne al frente. Sus dedos apretaban con fuerza una carta, la última carta que su esposo escribió antes de morir. Y frente a millones de personas, con cadenas de televisión transmitiendo en vivo, ella decidió romper el silencio más perturbador de su vida. Ozzy murió con dolor, pero no por su enfermedad. Murió con culpa, murió con miedo, murió con un secreto que jamás quiso contarle al mundo. Y ahora me toca a mí decir la verdad. Las palabras golpearon con fuerza. El aire se volvió denso. La prensa, los fans, los músicos presentes, todos contuvieron la respiración. ¿De qué secreto hablaba Sharon? ¿Por qué justo ahora, en pleno funeral, en vez de palabras dulces, de despedidas amorosas, estaba hablando de oscuridad, culpa y confesiones? Ella continuó, no fue fácil amar a Ozzy. Él era un alma atormentada, un genio con demonios internos. Me juró silencio, y yo lo respeté, hasta hoy. Y de inmediato, rompió a llorar en plena transmisión. Un llanto desgarrador, visiblemente sincero, sin pose ni drama fabricado. El rostro de una mujer que lo había amado todo, incluso lo que no podía entender ni perdonar. Las cámaras hicieron zoom a los rostros de sus hijos. Kelly Osbourne bajó la cabeza y cubrió su rostro con las manos. Jack miraba al vacío, sin parpadear. La prensa quedó desbordada. En redes sociales, el impacto fue brutal. En minutos, #El secreto de Ozzy se convirtió en la tendencia número 1 a nivel mundial. Videos del momento empezaron a circular con millones de visualizaciones en segundos. Pero el misterio aún no se resolvía. ¿Cuál era ese secreto que Sharon estaba a punto de exponer? El ambiente en la sala era irrespirable. Zakk Wylde, su guitarrista de confianza, cerró los ojos y murmuró: Dios, no puede ser eso. El periodista británico Piers Morgan, presente entre los invitados, escribió en su libreta: No estamos viendo un funeral, estamos presenciando la caída del telón de una historia jamás contada. Y Sharon, visiblemente debilitada pero decidida, alzó de nuevo la voz. Ozzy no solo fue perseguido por la enfermedad, fue perseguido por su pasado. Por un error, por una decisión, por un acto que cambió su vida para siempre. Algo que ni siquiera sus fans más fieles se imaginaron. Silencio, puro y absoluto, un silencio tan espeso que dolía. Y entonces ella sacó la carta. Una hoja arrugada, escrita a mano por Ozzy en tinta negra. Esta carta fue lo último que me dio. Me la entregó una noche antes de perder el habla. Me miró y me dijo: Sharon, si no despierto mañana, tú sabrás qué hacer con esto. Y sin decir una sola palabra más, Sharon levantó la carta frente a todos, pero no la leyó aún. No puedo, aún no, pero lo haré. No aquí, no ahora, pero muy pronto, porque él me lo pidió. Porque el mundo tiene que saber. El clamor fue inmediato. Reporteros la siguieron al salir del salón, intentando conseguir alguna frase adicional. Pero Sharon se desmayó al cruzar las puertas del lugar. Sí, cayó al suelo frente a decenas de cámaras, mientras su equipo y sus hijos corrían a socorrerla. La prensa se volvió frenética. Los fans, angustiados. Los rumores crecieron como fuego salvaje. Había tenido Ozzy un hijo secreto. Había cometido un crimen en su juventud. Fue víctima de abuso. Le ocultaron una traición interna en su propia familia. Fue él mismo quien pidió morir. La carta se convirtió en el objeto más buscado del planeta. Los medios ofrecían millones por una imagen de su contenido. Los seguidores clamaban por la verdad. Las cadenas exigían respuestas. Pero el misterio solo se hizo más grande. Lo único cierto hasta ahora, es que Ozzy Osbourne no solo fue enterrado con honores. También fue enterrado con una verdad oculta. Una que su esposa, ya no quiere seguir callando. La tensión es máxima. La cuenta regresiva ha comenzado. Y el mundo entero, espera escuchar las palabras escritas por la propia mano del príncipe de las tinieblas. Sharon Osbourne no pudo más. Las cámaras la enfocaban en primer plano mientras su rostro, bañado en lágrimas, dejaba al descubierto una carga que parecía haberse contenido por décadas. Habían pasado apenas unas horas desde que el ataúd de Ozzy fue sepultado entre miles de flores negras, cánticos rotos y una multitud paralizada por la noticia de su muerte. Pero lo que ocurrió después en el salón privado de la familia Osbourne, nadie estaba preparado para escucharlo. Sharon, sin aviso previo, pidió la palabra. Se levantó con dificultad, visiblemente afectada, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. No puedo seguir callando. Ozzy no merecía cargar con esto hasta la tumba. Tienen que saber la verdad, gritó entre sollozos ante amigos, familiares, músicos y medios acreditados. Un silencio de plomo cubrió la habitación.
Ozzy no murió en paz, reveló con voz quebrada. Fue entonces cuando el ambiente cambió por completo. Lo que parecía ser un homenaje íntimo se convirtió en una escena de tensión, incredulidad y angustia. Sharon había guardado durante años el secreto más devastador de la vida del legendario príncipe de las tinieblas. Durante décadas, el mundo conoció a Ozzy Osbourne como el excéntrico, caótico y oscuro vocalista de Black Sabbath. Pero detrás del maquillaje, los gritos y las giras interminables, se escondía un hombre que luchaba con demonios internos mucho más reales que su personaje en el escenario. Sharon comenzó a revelar detalles que pocos podían imaginar. Ozzy, en sus últimos años, sufría no solo de Parkinson, sino también de un profundo trastorno depresivo que lo consumía en silencio. A pesar de las risas públicas, sus entrevistas animadas y sus publicaciones en redes, Ozzy ya no era feliz. Se sentía prisionero de su propia leyenda. Me pedía que no lo dejara solo. Había noches en que despertaba gritando, convencido de que voces lo acosaban. Me abrazaba con fuerza, como si fuera un niño perdido, y yo no sabía cómo ayudarlo, confesó Sharon entre gritos de dolor. Aquellas palabras helaron a todos. El ídolo de masas se había convertido en una sombra, y nadie fuera de su círculo íntimo lo sabía. Pero el impacto no terminó ahí. Sharon reveló que Ozzy había dejado una carta, escrita a mano, con fecha apenas 5 días antes de su fallecimiento. Nadie, absolutamente nadie la había leído. Y frente a todos, sacó el sobre lacrado del bolso y, con voz temblorosa, leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Ya no tengo fuerzas para seguir luchando contra lo que hay en mi cabeza. He dado todo de mí, pero siento que le fallé a todos. Nunca quise ser un monstruo, aunque muchos me hayan visto así. Sharon, gracias por no soltarme jamás. A mis hijos, perdónenme si a veces fui más Ozzy que papá. Y al mundo, gracias por soportarme, incluso cuando ni yo podía hacerlo. A esas alturas, varios de los presentes lloraban. Pero Sharon, valiente, continuó. Ozzy vivió con miedo, miedo de ser olvidado, miedo de dejar de ser quien todos adoraban. Pero más que todo, tenía miedo de sí mismo. En medio de la catarsis emocional, una nueva bomba explotó. Sharon confesó lo impensable. Ozzy había sido traicionado por una de las personas más cercanas a él, alguien que no solo había abusado de su confianza, sino que también habría contribuido a su deterioro mental. Aunque no dio nombres en ese instante, la tensión fue absoluta. Todos comenzaron a mirar a su alrededor. Un asistente, un familiar, un colega, ¿quién había quebrado al ídolo en su momento más vulnerable? Sharon prometió que en las próximas horas revelaría todo ante los medios. Ya no me importa el qué dirán. Ozzy se fue y yo tengo que hacer justicia por él, gritó mientras dejaba caer la carta sobre el ataúd cerrado, envuelto en terciopelo. Los medios explotaron. Las redes colapsaron con miles de usuarios comentando cada palabra filtrada de Sharon. Las tendencias globales se llenaron de frases como hashtag la verdad de Ozzy, hashtag justicia para Ozzy, hashtag Sharon habla, y la comunidad rockera comenzó a dividirse. Algunos acusaban a Sharon de aprovechar el momento mediático, pero la mayoría se solidarizaba con su dolor. Los hijos de Ozzy, particularmente Kelly y Jack Osbourne, no tardaron en expresar su respaldo total a su madre. Es verdad, papá no quería que el mundo supiera su dolor, pero ya es hora de que se sepa quién lo rompió por dentro, publicó Kelly en su cuenta de Instagram junto a una foto inédita de su padre abrazándola, visiblemente frágil. Mientras tanto, varias celebridades que trabajaron con Ozzy comenzaron a hablar. Algunos confirmaban comportamientos extraños, otros se culpaban por no haber notado el grado de deterioro emocional que vivía. El nombre del supuesto traidor aún no salía a la luz, pero las sospechas ya vamos con fuerza total. Aquí tienes el capítulo 4 de tu serie, 1000 palabras de vida impactante, continuando directamente desde el final del capítulo 3, con lo más impactante desde el primer párrafo, como me pediste. No me importó quién estuviera delante, los enfrenté a todos. Uno por uno. Y fue en ese momento que descubrí la verdad más sucia, la que nadie quería que saliera a la luz. Así arrancó su declaración más explosiva hasta ahora. Con los ojos inyectados de rabia y una seguridad que ya no temblaba, sino que incendiaba todo a su paso. Después de todo lo vivido, después de los engaños, las mentiras, las sonrisas falsas y las traiciones silenciosas, ella ya no estaba dispuesta a callar ni un segundo más. El plan que tanto la lastimó ya tenía rostros, tenía nombres, y estaba lista para señalarlos en público. Durante años me dijeron que era loca, exagerada, que todo estaba en mi cabeza, pero ahora tengo pruebas. Y tengo voz. No me van a callar otra vez.
Se presentó con documentos en la mano. Chats impresos, grabaciones de audio, extractos bancarios, videos que confirmaban cada una de sus sospechas. Y lo más escalofriante, algunas personas que antes la negaban, ahora comenzaban a confesar. Cuando vi sus rostros mientras les mostraba todo, supe que había tocado la herida. Se derrumbaron, ya no podían sostener más la mentira. Y no eran personas cualquiera. Eran su sangre, eran sus amigos, eran los que le prometieron que nunca la lastimarían. Pero lo hicieron. Fríamente, organizadamente, casi con placer. Uno de los momentos más virales fue cuando ella, en una conferencia frente a cámaras y micrófonos, dijo mirando fijamente a uno de ellos. ¿Te duele que lo diga en público? A mí me dolió vivirlo en silencio. La sala explotó. Los medios lo titularon como confrontación letal. Se revela la cabeza del engaño. Ella no solo sobrevivió, ahora contraataca. Y entonces, lo dijo sin rodeos. El responsable principal no era un enemigo externo, era alguien de su propia familia. El silencio en ese momento fue brutal. Las cámaras se enfocaron a los presentes. Uno de ellos bajó la cabeza. Otro se levantó y abandonó el lugar. Pero ella siguió hablando, con firmeza, con valentía, y con una rabia convertida en fuego justo. Mayor que, ustedes me convirtieron en una víctima, pero hoy les digo, ya no lo soy. Ahora soy quien los va a desenmascarar a todos. Lo más desgarrador no fue solo lo que dijo, sino lo que mostró. Un video inédito, un audio grabado en secreto, una conversación que revelaba que todo, absolutamente todo, fue planeado desde hace años. No fue un accidente, no fue una caída emocional, fue una manipulación premeditada, y cruel. El impacto fue tan fuerte, que incluso periodistas que cubrían el caso rompieron en llanto. En las redes, millones escribían mensajes como, ¡qué fuerza la de ella! Ya no es víctima, es guerrera. Lo que le hicieron no tiene perdón. Y mientras el mundo reaccionaba, ella permanecía firme. Sin miedo, con la cabeza en alto. Esta es mi verdad, y no la cambio por ninguna disculpa falsa. Porque lo que perdí, no me lo devuelve nadie. Pero antes de cerrar la conferencia, soltó una última frase. Y si creían que esto era todo, prepárense. Porque lo peor todavía no lo han escuchado. Lo que se ocultó durante décadas hoy se revela ante el mundo. El ambiente seguía siendo denso, cargado de emociones, y el rostro de Sharon Osbourne reflejaba una mezcla entre agotamiento emocional y liberación. Frente a cientos de cámaras y miles de fanáticos que lloraban a Ozzy Osbourne, ella se acercó lentamente al ataúd cerrado y murmuró algo que dejó sin aliento a quienes lograron escucharlo. Lo ocultamos todo, durante años. Pero ya no puedo callar más. Esa frase se convirtió en el titular de todos los medios del mundo. ¿Qué quiso decir Sharon? ¿Qué fue tan devastador que ni siquiera en vida Ozzy se atrevió a revelarlo? Las cámaras la enfocaban, los reporteros se empujaban entre sí para captar cada expresión, cada palabra. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Y entonces, Sharon se volteó, con los ojos empapados en lágrimas y la voz temblorosa, y decidió confesarlo todo. Ozzy no era solo una leyenda, también era un prisionero. Sharon comenzó a relatar lo que jamás se había dicho en entrevistas, documentales ni biografías, la oscuridad detrás de la fama, los abusos que soportó Ozzy en su juventud por parte de quienes debieron protegerlo, las presiones de la industria, las manipulaciones de representantes, y el precio que pagó por mantener su imagen como el príncipe de las tinieblas. Había noches en que Ozzy me decía que su verdadero yo nunca fue conocido, que vivía actuando incluso dentro de casa, reveló con la voz entrecortada. Sharon explicó que muchas de sus locuras públicas eran mecanismos para tapar un dolor profundo, un pasado que jamás pudo procesar por completo. Como si el momento no pudiera ser más perturbador, Sharon mostró una caja de cartas escritas por Ozzy en sus últimos días. Algunas dirigidas a sus hijos, otras al público, pero había una que cambió todo, una carta sin destinatario, solo con la palabra, perdón. La leyó en voz alta, con dificultad. Perdón por no decirlo. Por no contarles quién fui. Por no poder salir de la sombra en la que me convertí. Me robaron la voz, pero ustedes me dieron amor. No fui fuerte, pero intenté serlo hasta el final. El llanto general fue inevitable. No había un solo rostro seco entre los presentes. La multitud que rodeaba el funeral afuera del recinto rompió en aplausos. Las redes sociales estallaron. El mundo entero comenzaba a ver a Ozzy con otros ojos. Aunque se creía que la fortuna de Ozzy rondaba los $200 millones, Sharon confesó que gran parte había sido mal manejada o desviada durante años. Mientras él luchaba por mantenerse de pie, había quienes lucraban con su imagen.
Hasta el final fue explotado. Pero lo más impactante no fue eso, sino que Ozzy había dejado una cláusula final en su testamento: no quiero que se haga ningún tipo de negocio con mi muerte. No quiero hologramas. No quiero documentales falsos. Ya basta. Entre los objetos personales que acompañaban el ataúd, se encontró una pequeña grabadora de voz. Cuando la prensa logró acceso al audio, todos se estremecieron. Era la voz de Ozzy en sus últimos días, despidiéndose. Si estás oyendo esto, ya me fui. Pero te digo algo, no creas todo lo que viste en la tele. Yo solo quería hacer música. Eso fue lo único real. El resto, fue solo un maldito show. Ese fue su último mensaje, y dejó a millones sin aliento. Sharon. Amé al hombre, no al mito. En una entrevista posterior al funeral, Sharon fue contundente. Todos lo recuerdan como una leyenda, un ídolo, un loco, pero yo amé al hombre detrás del escenario. Al ser roto, imperfecto, sensible, ese era Ozzy. Sus palabras reavivaron debates sobre la salud mental, la explotación de celebridades y el precio de la fama. El funeral culminó con una versión inédita de Mama, I'm Coming Home, la cual fue editada por Ozzy semanas antes de morir. En ella, había una línea nueva que nunca se escuchó en versiones anteriores. Sharon, lo siento por todo. Pero tú fuiste mi único hogar. Fue la última bomba emocional. Sharon rompió en llanto. El mundo también. El funeral terminó, pero el legado recién comenzaba. Y así concluye esta historia tan poderosa y dolorosa, donde el mito de Ozzy Osbourne quedó al desnudo. No olvides suscribirte a LZ Documental si aún no lo has hecho. Activa la campanita, dale like si esta historia te tocó el corazón. Comenta qué piensas sobre esta revelación. Y comparte este video para que el mundo sepa la verdad detrás del ídolo.